presentes que estéis celebrando con nosotros el Día de la Filosofía. Es por este motivo por el que tenemos este evento tan especial. Y nada, doy paso a Noé para que presente. Vale, bueno, pues nada, muchísimas gracias en primer lugar a Meta Librería, a Margarita, Belén, por la preparación, por recibirnos siempre aquí tan amablemente. Bueno, para nosotros, la verdad es que estamos como en casa. Ahora hace, lo comentaba con Javier, 6 años que hicimos aquí el primer curso sobre Ortega, sobre fenomenología. Esta ya sería como la cuarta o quinta intervención que tenemos. Así que muchísimas gracias, Meta Librería en primer lugar. Y bueno, y también pues a los ponentes por aceptar la invitación también, a Javier, a Pepe y a Jesús, que ahora presentaré, y a los asistentes, por supuesto, tanto los que estáis aquí presentes como a los que están conectados online. Bueno, en primer lugar, una breve presentación porque somos 4 y tenemos poco tiempo, entonces daré una presentación muy breve. A Javier San Martín, bueno, creo que no hace falta mucha presentación. Profesor emérito, catedrático emérito de la UNED de Antropología Filosófica, de Filosofía. Profesor ya emérito, como digo, analítico de la UNED, al igual que José Lazaga, también ya profesor emérito, honorífico también de la UNED. Jesús Miguel Díaz, profesor titular, activo todavía en la UNED. Y yo pasé Noé Expósito, profesor también ayudante en la UNED, recién incorporado. Nos hemos situado un poco siguiendo uno por orden de edad, digamos, por la antigüedad también, de modo que yo soy el principiante, digamos. Me toca a mí, lo haremos también la intervención así, en este orden, digamos, de menor a mayor. Y bueno, pues nada, solamente un poco decir cuál es el objetivo, la idea de la charla. Es un diálogo en torno a la vigencia de la filosofía de Ortega. No pensamos algo como conferencias o algo así, sino sencillamente aprovechando también la ocasión de 3 publicaciones recientes, que tampoco es una presentación formal y vamos a centrarnos en la presentación de los libros, sino más bien tomarlos como motivo, casi como excusa, ¿no? Pues para plantear temas, problemas y establecer un diálogo con los presentes y también entre nosotros. Bueno, no voy a entrar mucho a comentar los libros, solamente decir uno de ellos, el editor, este segundo, de Ortega y la fenomenología, diálogos con Javier San Martín. Después el propio Javier entrará y lo comentará un poco más, pero solamente, pues bueno, excusar también al otro editor, a Tomás Domingo Moratalla, que no ha podido venir porque está fuera de Madrid, y bueno, si no estaría aquí también con nosotros, ¿no? Bueno, un poco pues para plantear también el contexto y me voy a poner un momento el tiempo, bueno, por 20 minutos para no pasarme mucho. Un poco el contexto de este primer libro, La ética de Ortega y Gasset, del deber imperativo biográfico. Es un libro que publiqué en 2021, es la primera parte de mi tesis doctoral. Y bueno, un poco lo que planteo aquí, cuando uno empieza a investigar un tema, en este caso la ética de Ortega, pues lo primero que yo creo que tiene que hacer, y de hecho un poco lo que hice, pues ver qué lecturas, qué interpretaciones, qué bibliografía secundaria hay sobre el tema. Entonces me di cuenta que había mucha lectura, obviamente, desde el primer libro sobre la ética de Ortega, de José Luis Aranguren, López Aranguren, de 58. Pues claro, después se ha publicado muchísimo. Y entonces un poco el objetivo del libro, en primer lugar, es establecer como un mapa de las distintas lecturas que se han hecho de la ética de Ortega. Y un poco identificarla como 7 lecturas, ¿no? Diferentes, cada una con sus particularidades, con sus características, que no necesariamente son excluyentes, pero sí que nos ofrecen, digamos, luces sobre algún aspecto de la ética de Ortega y también sombras, ¿no? Digamos, en otro sentido. El libro en ese sentido es un diálogo, realmente es un diálogo con la ética de Ortega, con algunos autores de filosofía contemporánea, entre ellos el propio Pepe, donde hay un diálogo, digamos, bastante amistoso e intenso también en torno a la filosofía de Ortega,
con el propio Jesús también. Hay un diálogo que, bueno, todo esto irán saliendo, todos estos temas irán saliendo después, ¿no? Seguramente a lo largo de nuestra charla. Y también, pues, con el propio Javier, que fue mi director de tesis, y de alguna manera por mi apoyo también en su lectura de Ortega, que es una de las que identifico, que es la que llamamos la lectura fenomenológica de Ortega. ¿En qué se diferenciaría o qué aportaría esta lectura fenomenológica de la ética de Ortega o de la filosofía de Ortega en general frente a otras lecturas o aproximaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, una de las tesis, digamos, que hemos descubierto también recientemente, gracias a materiales inéditos del propio Ortega, notas de trabajo, en concreto las notas de trabajo sobre estimativa y teoría del valor, ¿no? Lo que se llama la axiología, filosofía o teoría del valor, que se publicaron en revistas de estudio orteguiano entre 2017 y 2018 por Javier Echeverría. Pues lo que nos vienen a demostrar es un poco la tesis, ¿no? Y otros materiales también inéditos publicados en el tomo 7 de la obra completa, con escritos inéditos de Ortega. Lo que nos viene, yo creo, a demostrar es que la ética de Ortega, de alguna manera, se fundamenta en esta teoría del valor, en una axiología, lo que él llama una ciencia estimativa. La ciencia estimativa o teoría del valor la desarrolla Ortega principalmente hasta 1929, es decir, de lo que se llama la primera navegación, que es también hasta donde llega el libro de José Lazaga, ¿no? Que ahora él comentará, es decir, hasta 1929. Teniendo en cuenta que Ortega empieza a publicar pronto, en 1902, tras una primera etapa de formación neokantiana, en 1911, 1912, tras un viaje y de formación también en Marburgo, da un giro hacia la fenomenología y entonces en este cambio de paradigma pues publica una serie de textos. En 1913, el propio libro conocido Meditaciones del Quijote de 1914, y uno de los textos más importantes que hemos descubierto justamente en este tomo 7 de las obras completas es un discurso para la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que es un discurso de 1918, que como digo quedó inédito, ¿no? Hasta 2007. Ahí pues se ve, bueno, luego también un texto importante, bien conocido, que sí ha sido tenido en cuenta, es un texto de 1923, que se titula Introducción a una estimativa, ¿qué son los valores? Que de alguna forma es un resumen de este escrito de 1918, ¿no? Lo que nos viene a plantear Ortega ahí, básicamente, curiosamente y expresamente, ¿no? Citando a fenomenólogos como Max Scheler, como el propio Edmund Husserl, es que la ética pues, se fundamentaría, como digo, en una teoría del valor. Y lo que nos viene a descubrir o plantear esta axiología o teoría del valor es que los valores pues, no son meramente proyecciones subjetivas, relativas a cada época, por lo tanto, algo que depende de la valoración del sujeto, sino que más bien se puede establecer jerarquías de valores, se puede establecer regiones objetivas de valor, por ejemplo, valores epistemológicos, valores religiosos, valores éticos, y a partir de aquí pues, se podría dar una respuesta al relativismo ético, por un lado, y al historicismo también. Claro, esto tiene un largo alcance, como digo, en toda esta primera etapa de la filosofía de Ortega, hasta aproximadamente 1925 o así, cuando Ortega ya no sigue formulando expresamente y elaborando expresamente esta teoría del valor. Y claro, a partir de 1929, en un curso famoso de Ortega muy importante, titulado ¿Qué es filosofía?, aparece la primera crítica a la fenomenología. Entonces, muchos intérpretes asumen que a partir de ese momento, pues Ortega abandona la fenomenología, ¿no? Y bueno, este libro, el segundo libro de Ortega y la fenomenología, que procede de una jornada que tuvimos en noviembre del año pasado en la Fundación Ortega, planteado como homenaje a Javier, pues como digo, después él lo comentará un poco más en detalle, se ve en los distintos ámbitos como Ortega, más allá de lo que él dijera expresamente, pues sigue operando con el método fenomenológico, sigue moviéndose en el paradigma fenomenológico, ¿no? Esa es un poco
en fin, dicho muy esquemáticamente, la tesis, el planteamiento, ¿no? que defiendo en el libro. Y bueno, pues nada, no espero entrar ahora, ¿no? en detalle en cada lectura, los distintos argumentos, pero bueno, por eso invito a la lectura, a quien tenga interés en este tema. Y nada, yo creo que con esto un poco se plantea así a nivel general, ¿no? Cuál es un poco el estado de la cuestión. Bueno, con esto pues doy paso a mis compañeros y nada, dejar tiempo también para el diálogo, para que haya preguntas, cuestiones y sigamos dialogando. Bueno, parece que la por orden de edad me toca. Luego, no por orden de sabiduría ni por otro orden posible. Yo la verdad es que le comentaba hoy por la mañana a Noé, ¿no? Que no sé si debería estar aquí, no porque no me encuentre muy a gusto entre mis compañeros, sino porque ellos sí tienen un libro que ofrecerles, ¿no? Yo desgraciadamente no tengo uno, aunque es verdad que un colega y yo, Jorge Brioso, pues tenemos un manuscrito que anda circulando por alguna editorial a ver si se apiadan de él y nos lo publican. Pero esto no sabemos si pasará en el 2023, ojalá sí. Yo entonces, aquí lo que había hablado con Noé, a quien le doy muchas gracias por la invitación y además estoy encantado de estar entre colegas, amigos y compañeros, pues lo que puedo hacer, y lo voy a referir también para que haya hilazón entre lo que él ha dicho y lo que le voy a comentar, y lo que probablemente también comenten después Pepe y Javier. Lo que he hecho es dividir, también para que sea muy breve, la intervención en dos partes. En la primera, quiero hacer un breve comentario sobre los estudios orteguianos hoy, ¿no? Y en la segunda trataré de ver la vigencia de la filosofía de Ortega, en qué aspectos me parece que está más vigente. Y ahí probablemente esto, como todo, pues va por barrios, ¿no? Habrá gente que lo que yo diga aquí le parezca muy vigente y habrá otra que sin embargo pide que es algo que debe ser superado, ¿no? Yo ya adelanto que la interpretación que tengo de Ortega, habiéndome criado en esa interpretación también con la interpretación fenomenológica de Javier San Martín, sin embargo, yo creo, y me parece que en esto él me corregirá, me acerco más a tesis que puede mantener Pepe Lassaga. No sé si al final el Ortega Maduro termina estando tan dentro de la fenomenología como creen que está tanto Javier como Noé. Sí creo, por otro lado, que la estimativa es un tema fundamental en la obra de Ortega. Y también creo, y ahí quizá diverja con Pepe, que sí, que me parece que está tanto al principio como al final de su obra. Lo que pasa que yo sí creo que es una estimativa historizada, no una estimativa, digamos, de corte más intemporal, o más universalista, si lo queréis poner así, como quizá podéis mantener, si no lo entiendo mal, Jaime. En relación a los estudios orteguianos, yo creo que los estudios orteguianos están en el mejor momento desde que yo, digamos, me dedico a husmear en estos temas. Me parece que nunca la producción ha sido, prueba de ello son, desde luego, los libros que están aquí y lo que, sobre todo, Pepe y Javier han hecho antes, desde hace muchísimos años, amplias y dilatadas diferentes trayectorias, ¿no? Y creo que ahora, y gracias a ellos, entre otros autores, pero ellos de modo muy relevante, los estudios orteguianos están quizá en su mejor momento, tanto me parece, en producción como en calidad. Sin embargo, yo sí creo que deben avanzar en dos perspectivas. Una es, y me parece que eso se está consiguiendo, que las exégesis orteguianas cada vez deben de ser menos internalistas, deben intentar cruzar Ortega con otros filósofos tanto del pasado como del presente, y meter a Ortega en los debates del presente. Hubo un tiempo que quizá esas exégesis eran demasiado
orteguianas, hechas desde el propio Ortega o desde el entorno más inmediato. Y eso me parece que cumplió su función en un momento y fue absolutamente necesario, pero ahora necesitamos quizá entrar en otra etapa, que es la del cruce de Ortega con la gran historia de la filosofía, que ya se ha hecho desde luego, pero necesitamos, me parece a mí, que se abunde en ello, y también con la filosofía contemporánea, ¿no? Todavía nos faltan monografías, las hay artículos, monografías, pero relativamente pocas. Yo qué sé, por ejemplo, varias monografías sobre Descartes y Ortega, o sobre Tocqueville, o sobre incluso Leibniz, que se ha trabajado más, o sobre Fichte, Hegel, sobre Spinoza, sobre Nietzsche, incluso sobre Dewey. Pues faltan, no es que no haya, hay artículos, hay estudios, hay alguna monografía, pero creo que todavía es un síntoma de la no normalización completa de Ortega en lo que es la filosofía como filósofo, que todavía nos faltan, con lo mucho que se ha hecho, nos faltan todavía un florilegio amplio de estudios que entren no que haya una interpretación sobre Nietzsche o dos, sino que haya varias más, ¿no? Lo mismo me parece con la filosofía contemporánea, nos faltan monografías, ya no digo artículos, pero sí monografías. Y también advierto que eso se está dando ya. Yo creo que estamos entrando en esa etapa y que eso indica además una normalización creciente de la figura de Ortega como filósofo, pero yo qué sé, con Raymond Aron, con Michael Oswald, con McIntyre, con Habermas, porque es que además sí se puede poner a Ortega a dialogar con todos ellos bajo una u otra perspectiva. Y también creo que hay otra cosa que debe ser superada, que es superada, y desde luego en las personas que están aquí, ¿no? Se ha hecho y debe ir por ahí, pero también en algún momento fue un tic del pasado, una especie como de defensa de Ortega, ¿no? De defensa de Ortega frente a cualquier cosa. Yo creo que ni en el ámbito político, ni en el ámbito de la teoría social, ni en el ámbito metafísico, digamos, Ortega se defiende muy bien, cualquiera que lo vea se defiende muy bien como filósofo. Es verdad que la defensa de Ortega en un momento estuvo justificada, y yo, bueno, pues en mi trayectoria filosófica eso lo viví cuando, recuerdo, en algunos seminarios éramos como la pequeña aldea gala que resistía, porque es verdad que, digamos, las críticas eran misericordes y constantes, ¿no? a la obra de Ortega. Yo creo que eso afortunadamente también ha pasado y que no debemos insistir. Ortega, y que además no debemos limar las contradicciones de Ortega. Ortega tiene sus contradicciones, faltaría más, como cualquier humano, pero encima un humano que vive una guerra civil, 2 guerras mundiales, pues no va a estar lleno de contradicciones. Pues yo creo que cualquiera que mire un poco la propia biografía se dará cuenta que no fuera así, sería una cosa absolutamente extraña, sería algo en lo que Ortega, yo creo, no ha creído, y que quizá Noé y Javier lo desmientan, ¿no? Es este sujeto trascendental, ¿no? El sujeto de carne y hueso está lleno de contradicciones y en épocas, digamos, donde las tensiones son enormes, pues más todavía, ¿no? Ortega, creo que en ese punto es que hay una parte ya de la exégesis orteguiana que debe ser superada en ese sentido, ¿no? Y además me parece que son síntomas de la normalización del pensamiento de Ortega, que todavía no es completa, pero sí tengo la sensación de que cada vez es mayor. Decir una cosa más sobre el asunto de la vigencia de la filosofía de Ortega. A mí me parece enorme. Y entre otras cosas, y creo que es intuitivamente fácil de ver, porque es que Ortega es un pensador de la crisis. Ortega es un pensador de la crisis, él lo dice una y otra vez y en sus escritos cualquiera que se asome lo ve. Y estamos en una época de crisis, ¿no? Pues para bien y para mal. Y en ese sentido, claro, el Ortega pensador de la crisis que quizá me interesa más a mí, a lo mejor es el que desde cierta perspectiva critican más, quizá tanto Noé como Javier. Creo que Pepe menos, no sé, él me desmentirá o me desmentirá esta motivación. No, yo creo que, por lo menos a mí, el Ortega que más me gusta, que más me interesa, y no digo que el otro no esté ahí, pues es el Ortega que es antiesencialista,
que es historicista, que es antirrepresentacionalista, por resumirlo con un término, antifundacionalista. Es un pensador, y en ahí su teoría de las creencias me parece que es clave, que no cree que exista algo así como un núcleo asintótico, que incluso asintóticamente podamos tender a él, de lo que es la naturaleza humana. Bueno, la naturaleza humana se declina en plural, está trufada por la historia y por los tiempos, lo cual no quiere decir, es verdad que es una discusión, pero precisamente es uno de los grandes temas de Ortega, lo cual no quiere decir caer en el relativismo. Es decir, que no haya un fundamento universal, racionalizado y trascendental, utilizando la palabra, sé que Javier muchas veces se enfada conmigo, pero en un sentido, digamos, simplemente de neutro, no en un sentido técnico, en un sentido de universalista, donde el tiempo muerde poco a los valores que podemos defender. Pues yo creo que Ortega, la posición de Ortega, sobre todo de Ortega, de mediados de los 30 en adelante, en fin, por poner una fecha que en Ortega es muy difícil siempre de poner, yo creo que eso en Ortega tengo la sensación que cada vez está menos, ¿no? Y en ese punto, precisamente yo creo, ahí está la actualidad de Ortega. Ortega como un pensador de la contingencia. Y si eso lo llevamos al ámbito político, yo creo que Ortega podríamos situarlo en lo que John Gray ha dicho la segunda cara del liberalismo, ¿no? Hay una primera cara, acorde con esta idea universal, ilustrada en el sentido fuerte de la palabra, del liberalismo, pero hay otro liberalismo que no está, digamos, vinculado a esa idea, por decirlo de alguna manera, hiperilustrada, lo cual no significa que sea antiilustrada, ¿no? Y que le da gran relevancia, por ejemplo, a la tradición, le da gran relevancia a la identidad cultural, a la identidad nacional. Porque Ortega es un autor, ayer se refería a Antonio Sánchez Mases en otro acto que tuvimos a eso. El liberalismo de Ortega es un liberalismo vinculado a la identidad nacional. ¿Por qué Ortega está tan presente hoy en los debates sobre la identidad nacional que tenemos en la actualidad? Pues precisamente porque su liberalismo no es el liberalismo de John Rawls, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un liberalismo que además está en las fuentes del liberalismo también, vinculado a las identidades nacionales. Eso lo hace tremendamente interesante, creo yo, tremendamente problemático en otras cosas, también desde mi punto de vista. Es lo que en algún momento Jorge y yo llamamos las opacidades de la contingencia. La contingencia tiene una parte celebratoria, ¿no?, liberadora, pero también es verdad que puede tener una parte muy oscura y negativa. Y Ortega se da cuenta de eso cada vez más. Por eso creo yo, al final, que su teoría liberal, falibilista, historicista y contingente, que puede tener una lectura, si queremos, y sé que en este caso al libro de ustedes le gusta esto, probablemente, una lectura, digamos, conservadora, sin embargo también puede tener una lectura progresista. Pero eso también me parece uno de los intereses de Ortega. Es decir, que muchas de sus categorías pueden verse, y ayer se trató en la otra reunión que tuvimos, de ver pues que podemos, digamos, y esa es su gran riqueza y su gran vigencia, desarrollarlas hacia una parte o desarrollarlas hacia otra. Es posible, desde esa misma teoría y desde ese marco de la historicidad y la contingencia, hacer un Ortega conservador, y yo creo que él en su foro interno sí lo era, estaría ahí, pero también es posible, o por lo menos a mí me gustaría, lo que yo me siento más en la otra parte, desde esa misma categorización contingencialista, histórica, historicista, hacer un Ortega más progresista, donde se vincula la identidad nacional, pero no solo tiene por qué ser la identidad nacional española, en el sentido, digamos, más tradicional. Puede verse también la identidad de las otras Españas dentro de esa España. Es decir, que podemos afinar los instrumentos y los conceptos orteguianos en varias direcciones. Y eso es lo interesante. A mí me parece que eso es una de las cosas más interesantes. Termino ya. Creo que Ortega, otro de los
temas de hoy, ¿no? Que estamos volviendo, y por eso en filosofía nunca se supera nada. A mí siempre me dice, bueno, eso está superado, porque en filosofía todo vuelve siempre y nunca se supera nada. En todo caso, quizá la metáfora que mejor le corresponde es la de la espiral, la propia metáfora orteguiana. La división entre naturaleza y cultura, o naturaleza e historia, ¿no? Pues, en los temas que tenemos hoy, desde la crisis ecológica hasta el tema del transhumanismo, y hablando de trans, de la propia ley trans en la que estamos ahora, que se está ahora debatiendo, en el fondo se están discutiendo temas de cuál es la relación entre naturaleza e historia. Y ese es uno de los grandes corazones también de la filosofía orteguiana. En fin, desde mi punto de vista, actualidad de Ortega, toda, ¿no? Yo suelo decir a veces que para mí la mejor manera de medir un pensador es aquel que a uno lo satisface y lo irrita en tiempos alternativos o al mismo tiempo, ¿no? Pues a mí Ortega me satisface y me irrita en tiempos alternativos y a veces hasta la misma frase. Pero por eso me parece imprescindible y desde luego para las personas que pensamos en español, ¿no? Un autor fundamental que yo les invito, si no lo han leído, que seguro los que estáis aquí lo habéis hecho, pues os invito a que lo leáis porque siempre se pueden sacar ideas, en fin, no solo ideas en un sentido erudito del término para saber sobre el nacimiento, el origen de una idea, porque era también un gran historiador de la filosofía, un gran historiador de las ideas, sino para traerlo a dialogar, que yo creo que es lo interesante y es lo que marca la diferencia de un pensador, para traerlo a dialogar hoy. Y nada más. Muchas gracias por la atención. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Noé, que es el espíritu de la reunión, y por supuesto a Neta Librería, que es el marco que nos acoge. Y a ustedes por estar ahí. Y no, espero que no tuviera otra cosa mejor que hacer, claro. Bueno, yo en realidad yo creía que iba a hablar de mi libro, pero no voy a llegar. No voy a llegar. No voy a llegar porque tengo primero que contestar a mis queridos colegas. Y si me da tiempo, un poco de tiempo, bueno, pues ya sé. Pero en principio voy a ser súper breve, con hace mucho más tiempo que no hablo con Jesús. Pues le prestaré un poco más de atención, pero eso no significa más que eso, que hace mucho más tiempo que no hablo con él. Bueno, el libro de Noé es una de las tesis más sólidas que se han escrito y presentado en los últimos años en relación con Ortega. No voy a juzgar en estos campos, claro. Tiene una limitación, que es que se equivoca en todo o casi. Pero aparte de eso, como muy bien acaba de decir Jesús, todo esto es relativo, todo es historicista y todo es, bueno, que se puede llevar a Ortega hacia muchos sitios y en muchas direcciones. Ahora rebajo mi broma, porque no es broma, pero en cualquier caso, el diálogo que Noé y Javier mantienen conmigo sobre la ética de Ortega se puede resumir rápidamente señalando que ellos consideran que la teoría de los valores está vigente en Ortega hasta el final, y yo lo que mantengo es que en todo caso, de estar vigente hasta el final, lo estará de dos formas muy distintas, porque hasta el 29, como acaba de decir Noé hace un momento, la teoría de los valores se mueve en la idea de una ciencia de los valores, ciencia, subrayada, ciencia. Y Ortega, que está buscando una ciencia, efectivamente desde el 23 está buscando una ciencia, en el 28 ya deja de buscar. ¿Se ha dado cuenta? Ha probado 3 o 4 ciencias, no menos de 3 que yo tenía en mente, pero no voy a detenerme a enumerarlos, porque no tengo tiempo. Pero en el 28, exactamente en un texto sobre la historicidad en Hegel, abandona la historiología de Hegel, abandona la idea de buscar una ciencia y se pasa a la metafísica.
Entonces, a partir de ahí, la vida humana resulta que es totalmente historicizada, si me permiten la expresión. Y entonces, en esa historicidad radical de la vida humana, resulta que los valores aparecen de vez en cuando, aparecen muy poco, pero como Jesús ha señalado de pasada, aparecen los valores como emergencias históricas y como procesos históricos, como tantas y tantas cosas, como fenómenos de moda, por ejemplo, ¿no? O como cualquier otra emergencia de la cultura, de las culturas, en plural, de las culturas humanas, ¿de acuerdo? Esa es mi opinión. Ahora bien, esa historicidad radical y esa contingencia, y ya me voy con lo que ha comentado Jesús, no son tan posmodernas como a Jesús le gusta. Y no son tan posmodernas porque hay dos cosas que Ortega repite constantemente. Ortega previó perfectamente la posmodernidad y la evitó. Es decir, ¿en qué sentido la previó? La historicidad radical de la vida humana no significa que la vida no tenga un sistema de anclajes perfectamente sólidos en el pasado. Y esos anclajes sólidos es lo que limitan la posibilidad de llevar las interpretaciones a cualquier sitio. No se puede llevar a Ortega a cualquier sitio. Hay sitios donde Ortega no puede estar. Lo siento. Simplemente, si fuera así, no merecería la pena leer a Ortega. Porque de Ortega se podría decir cualquier cosa. Y ya sabemos los lógicos que cuando en un sistema se puede decir cualquier cosa, entonces es que el sistema lógico no vale nada. Y como al fin y al cabo las ideas implican un sistema lógico no tan férreo como como nos va a contar Javier, de acuerdo con la fenomenología, las ideas, o sea, Ortega terminó ocupando un puesto intermedio, una posición intermedia entre lo que Javier San Martín gusta llamar la razón en un sentido fuerte, la razón que Descartes, Leibniz, Kant, Husserl se mantiene con unas certidumbres extraordinariamente potentes, poderosas, pero Ortega en su crítica al idealismo desmonta eso. Que Ortega consiga crear una razón vital o razón histórica que pueda ser razón, pero que no es ya esa razón fuerte o tan firme, tan capaz de generar una ciencia objetiva, etcétera, yo creo que es el punto de la discusión y es donde eso, porque yo me sitúo un poco entre Jesús y Noé y Javier. La palabra contingencia que Jesús ha empleado en varias ocasiones es aquí muy extraordinariamente importante. Es perfectamente relevante señalar que la filosofía de Ortega, la concepción que tiene Ortega de la vida humana, la historia es contingente. ¿Pero qué significa contingente? Vamos a afinar un momento el término. Contingente significa que el futuro le está vedado a la razón. Significa, por tanto, la presencia del azar y la presencia de la indeterminación en la historia. Eso lo afirma Ortega desde 1930 expresamente. Implícitamente está antes, pero expresamente desde 1930 Ortega habla de que la historia no sabe, la historia, suponiendo que exista la historia con mayúscula, no sabe dónde va a dar el siguiente paso y ocurren las cosas más imprevistas, ¿no? El otro día, hablando de cosas imprevistas y de contingencias, ¿no? Cae un misil de fabricación rusa en una aldea polaca, ¿de acuerdo? Eso es un buen ejemplo de contingencia, parece ser que de contingencia controlada por las fuerzas de la racionalidad. Pero, en fin, eso es un ejemplo de contingencia. Contingencia no significa nada más que eso. Contingencia no tiene ninguna sobrecarga más de significado para, digamos, debilitar las interpretaciones que están escritas. Y con esto voy a hablar de mi libro 5 minutos. Pero ya verán que sin abandonar el asunto. Yo me declaro internalista.
soy internalista, para mi desgracia, desde el punto de vista de Rusia. Todavía no internista. Quiero decir que no estoy en condiciones de operar a Ortega por hoy. O sea que, pero sí, internalista, no me queda más remedio de reconocer. Pero y ese es un libro internalista. ¿De acuerdo? Pero quiero señalar con esto que, y subrayo esto para darle la razón a Jesús en el análisis que ha hecho de la actualidad de los estudios y de los estudios orteguianos, de la buena salud que tienen, con alguna salvedad que yo añadiría del tipo de a Ortega le pasa todavía lo que no le pasa a los grandes autores clásicos de la filosofía europea. Hay mucho aficionado que lee 4 páginas y se considera capaz para escribir cualquier cosa. O sea que, en fin, eso también lo dejamos ahí entre paréntesis y seguimos. Pero el asunto está en que yo creo que a Ortega todavía se le discute de una forma un pelín superficial porque no se termina de ver cuáles son las posturas internas de su filosofía. La filosofía de Ortega se declara circunstancialista y eso está ahí, ¿no? Ahora bien, nadie debería dar por hecho que en Ortega no hay más que rapsodia de temas y azar circunstancial donde una cosa entra y otra cosa sale. Eso es verdad, pero Ortega conseguía llevarlo todo a una sistematización filosófica, aunque nunca tuviera sistema. Yo creo que podríamos pensar que existen ciertas cosas, como por ejemplo, a mí se me ocurre la expresión líneas de sistematicidad en una filosofía, y que en Ortega hay muchas líneas de sistematicidad. Entonces, si el que se acerca a Ortega consigue ver esas líneas de sistematicidad, entonces, efectivamente, una podría ser la fenomenología. Yo en ese libro he seguido la de Europa. Rodríguez Huescar siguió en su tesis doctoral probablemente la fundamental, la idea de perspectiva. Entonces, nos encontramos efectivamente con que Ortega es un filósofo que se parece más a sus contemporáneos, es decir, es uno de los últimos grandes filósofos europeos que todavía, yo diría que en España no está siendo, en la universidad, subrayo eso, no está siendo todo lo bien tratado que debía. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que si ustedes examinan, vamos por caso, el programa de teoría del conocimiento de cualquier universidad, muy posiblemente no se encuentren un capítulo dedicado a la teoría del perspectivismo orteguiano, junto con la teoría del espíritu de Hegel, o con la teoría del concepto de Hegel, o con lo que consideran oportuno. O sea, eso no ocurre todavía. Y entonces, hasta que eso no ocurra, nos habremos dado, digámoslo así, un salto cualitativo y habremos salido del campo de las doxas, que es justamente donde estamos establecidos ahora. O sea que, bueno, yo creo que ya me he gastado un tiempo, ¿no? ¿Tengo todavía hablar algo más? Bueno, pues entonces vuelvo al principio. La fenomenología. Yo estoy, sin embargo, de acuerdo con Noé y Miguel en que efectivamente la fenomenología, Ortega nunca dejó, y en eso ellos me han convencido a mí, yo no estaba convencido de entrada, nunca dejó de ser fenomenólogo. Solo que no hizo, él consiguió en el marco del método fenomenológico, él consiguió, yo diría que elaborar una filosofía primera, que sería el nombre que habría que darle a su filosofía a partir de 1929, él consiguió elaborar una filosofía primera que ya no es fenomenológica, aunque eso es una cosa que sí que hay que mantener abierta, aunque la interpretación que hace Javier y que Noé sigue del último Husserl, del Husserl de la subjetividad trascendental, sería muy afín, muy cercana a la idea de vida humana como realidad radical, con lo cual lo que nos encontraríamos sería como una especie de convergencia, no en paralelo, claro, si es convergencia no es paralelo, pero una especie de convergencia hacia un punto en el horizonte
en el que poco a poco, y cada uno por su cuenta, porque Ortega no leía los cursos y los textos de Husserl sin publicar hasta mucho después, y viceversa tampoco, y evidentemente Husserl no leía Ortega. Entonces, al final resulta que, lo cual tampoco es de extrañar, dos filósofos europeos en la misma circunstancia histórica europea y con la misma tradición filosófica a las espaldas, pues tampoco el salón de baile de las ideas tampoco era tan grande. O sea que al fin y al cabo iban a tener que encontrarse, digamos haciendo una especie de pasadez, ¿no? Que es lo que yo creo que terminará decantándose históricamente hablando. Y bueno, yo estoy de acuerdo, por tanto, con que el marco más eficaz y más productivo para interpretar y leer a Ortega es sin duda la fenomenología. Y ya termino volviendo a Jesús, con respecto a lo de la política en Ortega. Yo creo, ayer, hablar de minorías y masas solo en términos políticos, como al final parecía que se estaba hablando, excepto la cosa metodológica, pero cuando Ortega dice, este libro no es político, o sea, yo, la verdad, no termino de entender muy bien la lectura política de la rebelión de las masas. Es un libro, en todo caso, metapolítico. Es un libro que tiene implicaciones políticas gravísimas, pero no es un libro que hable de política, y desde luego ahí no se habla de minorías políticas para nada. O sea, de minorías y de masas en sentido político, para nada. No hay una sola línea que se pueda leer en ese sentido. O sea que, insisto, que es un libro que tiene, evidentemente, ¿cómo lo va a tener? Implicaciones metapolíticas. En lo que respecta a lo de la identidad que tú has mencionado, de la tradición, hay que subrayar la dimensión histórica de esa identidad. Por eso mismo, desde el año 30, Ortega no está pensando en las Españas, está pensando en Europa. Y no deja de pensar en Europa hasta el final. Y no solo eso, sino que predice que Europa solo se salvará bajo la forma de los Estados Unidos de Europa. No es el primer filósofo que dice eso, pero sí fue uno de los primeros en razonarlo muy bien. O sea, en lo que Ortega había dejado claro en el 21-22 es que el particularismo, no a nivel español, sino a nivel español, africano, norteamericano o europeo, el particularismo no va a ningún sitio, porque es, bueno, lo que es particularismo. Es decir, el más grave peligro que nos acecha, puesto que el otro nombre del particularismo es populismo. ¿De acuerdo? Y con esto pues termino dándole la razón a todos. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a Metalibrería por esta sesión, a Noé por haberla organizado, sí, pues ya hace ya 5 años, no sé cuánto, y hemos tenido sesiones pues muy bonitas de discusión, casi todas, sobre diversos temas, y la verdad pues es una satisfacción estar aquí después de la pandemia nos tuvo fuera. Yo tengo que decir que aproveché el confinamiento para escribir un texto sobre la doxa en Platón, que espero que interese mucho, porque además disfruté mucho con él, disfruté auténticamente. Luego disfruté también con otro mucho, con la doxa en Husserl, que también disfruté, que fue el siguiente episodio. Pero bueno, me han dicho tantas cosas que no sé si voy a presentar el libro sobre las cosas. Pero bueno, yo creo que sí que voy a presentar el libro, porque presentando el libro pues irán saliendo cosas, ¿no? Hay una cosa evidente, que los estudios orteguianos, por supuesto, pues están en una época de florecimiento, con esa pequeña sombra que decía Pepe, que es cierto. Y lo que yo más veo en relación con los estudios orteguianos en la universidad es que no se hagan seminarios sobre Ortega en las universidades, porque es en los seminarios donde se destripan los textos. Y mientras no destripemos los textos de Ortega, no lo utilizaremos para pensar, que es lo importante. Porque la vigencia de Ortega es que utilicemos sus textos para pensar, o porque sirven o porque van en contra, y precisamente en la contra te ayudan a pensar. Yo precisamente
toda la teoría de las ideas que estoy escribiendo está precisamente porque Ideas y Creencias, que es uno de los textos más significativos y más conocidos de Ortega, pues es una verdadera catástrofe si no se lo complementa con la primera época de Ortega. Y eso me obligó a revisar totalmente la filosofía de Ortega y la teoría de las creencias desde una perspectiva complementaria, porque con la teoría de ideas y creencias no podemos explicar la impenetrabilidad de los muros como creencia, que lo dice Ortega. Entonces, claro, si estamos así, eso nos obliga a pensar que las creencias históricas, por supuesto, pero la impenetrabilidad de los muros es creencia y no es histórica. Y eso quiere decir, porque es ejemplo de Ortega, no es ejemplo mío, es de Ortega. Quiere decir que hay que tomarse las cosas con precisión absoluta. Absoluta. En filosofía, la precisión es lo fundamental. Y voy a poner un ejemplo de precisión. Dice Pepe que el futuro es contingente. Por supuesto. Pero es contingente que cuando abramos la puerta, la calle está ahí. Eso es futuro. ¿Es contingente o no? Quiere decir que la teoría del tiempo, porque el futuro es tiempo, hay una parte que no puede ser contingente porque si lo fuera, no podríamos vivir. Esa es la cuestión. Entonces la precisión tiene que ser completa. Y en la teoría de las creencias, la precisión tiene que ser completa. Y ahí es donde tenemos que pensar con Ortega y utilizarlo al máximo sin respeto a lo que diga. Porque si dice una cosa errónea, como toda la teoría de la catalepsia, que es un desastre, pues que dice que el principio de contradicción lo creemos porque la sociedad nos ha obligado a creerlo y estamos presos, catalépticos, como en el sentido de la psiquiatría contemporánea, que piensa que la catalepsia es un estado de obnubilación, y entonces entendemos el principio de contradicción obnubilados por la sociedad. Claro, eso es un disparate completo. Primero porque la catalepsia de los estoicos no era eso, sino que era sencillamente comprensión. No obnubilación y oprimidos por la sociedad. Eso es exactamente lo mismo que decir que, como aprender una tabla de multiplicar en la escuela, y la aprendemos de memoria, creemos en la tabla de multiplicar porque estamos oprimidos por la sociedad. Claro, eso Pepe, en un artículo muy inteligente, termina diciendo, y escribe un segundo para resolver ese tema, que ese sociologismo barato pues no se puede sostener. Lo que pasa es que en el segundo tampoco lo resuelve, hay que decirlo. Escribe todo un artículo para resolver eso, el sociologismo de esa teoría de las creencias. Y yo creo que lo resuelve. Porque no se puede resolver sin una noción de racionalidad fuerte. Y con eso contesto a las caricaturas. Porque, ¿qué significa racionalidad fuerte? Pues significa sencillamente que si yo me voy a sentar en la silla, estoy absolutamente convencido que la silla me sostiene. Y no puedo hacer otra cosa. Ahora, ¿puedo aplicar eso a la política? Pues no. Evidentemente no. Pero la vida humana se sostiene sobre esa racionalidad fuerte. Y aquí, ¿por qué puse yo ese título a un libro? Pues porque estaba harto de que sin precisar los términos se estuviera hablando del pensamiento débil y de la irracionalidad en todos los ámbitos. Pues no, digamos dónde sí y dónde no. ¿Qué vale y qué no vale? Entonces, el ser humano está absolutamente anclado en una racionalidad fuerte. Ahora, esta racionalidad llega hasta donde llega. Y nada más. Pero hay que ponerlo y hay que decirlo. Entonces, en la sesión esa, ya creo que ya me he metido demasiado con mis compañeros, pero en esa sesión, a la sesión de Jesús, que terminó precisamente con esa racionalidad débil,
o contingente o irracional, porque además dice que Pepe le había corregido una cosa no con irracional, sino con arracional. Y Jesús insiste en la irracionalidad. Y entonces yo le contesté con un texto que después lo recoge Noé precisamente al final. A ver si... Sí, está al final de... ¿Te cito yo? ¿Te refieres? Sí, el que citas, que es del último Ortega. 178. Página 178. Pues es un texto extraordinario. Le contesté yo a Jesús con ese texto. Sin duda, la idea de razón está hoy desdibujada y confusa, pero si ensayamos sinceramente desasirnos de su disciplina, es decir, si predicamos el pensamiento débil, y que aquí da igual, que todo es irracional o contingente, porque la contingencia, pues no sé si tiene razón o no, porque las matemáticas no son tan contingentes, 2 más 2 no son contingentes, ¿no? En esta dirección va. Volver la espalda y si nos deshacimos de su disciplina, volver la espalda y proclamar cada uno para sí, para los demás, lo que sería consecuente, el derecho a la irracionalidad, pronto advertiremos que en una u otra forma, con una u otra figura y definición, el comportamiento racional nos llama con voz imperativa desde el fondo de nuestra conciencia. En el 44, además. Al final. Exacto. Como si no fuese cuestión de opiniones, por tanto, de nuestra fe o nuestro descreimiento, el tener que ser racionales. Es decir, la racionalidad pues, es una base fundamental para vivir. Y además Ortega lo dice en el tema de nuestro tiempo: si la cultura no se ajustara a las cosas elementales de la vida, pues la especie no se mantendría. Y teniendo la cultura por medio, eso no es biología. O sea, nosotros biológicamente no hacemos prácticamente nada, más que las urgencias vitales. Lo demás no. Y sin embargo, la especie se mantiene con peligro, y eso es la contingencia. La historia no está decidida para la especie en absoluto, pero por otras razones, por una irracionalidad que está inserta, eso sí, en la política. La política sí hay una terrible irracionalidad. Una guerra es, aunque Ortega diga que es una cosa extraordinaria, ¿no? En el artículo comenta Jesús y Brioso, pero por debajo de eso, incluso en la guerra, hay una racionalidad técnica que también es racionalidad, aunque luego sabemos que es una racionalidad muy limitada. Por eso digo que a Ortega hay que entrar con absoluta precisión. Y esto es lo que yo he aprendido en la fenomenología, es justo la precisión. Que las cosas hay que abordar con la máxima precisión conceptual, distinguiendo lo máximo, todo lo que se pueda. Y entonces se hace filosofía. Si no, pues se habla por encima. Y en el caso de Ortega, yo veo que el déficit que existe es que no se trata en los seminarios con rigor las formulaciones. Porque entonces es cuando veníamos cosas de estas precisas. Porque en un seminario discutiendo no se puede dar una teoría en abstracto, porque otro diría, a ver, explícame eso en concreto, cómo se aplica a este o otro. Bueno, este libro surgió de una sesión que hicimos el año pasado en noviembre, hace ahora un año, el 29 de noviembre exactamente, y la eficacia tanto de Noé como de Tomás Domingo, pues hicieron, y la generosidad de los colegas que participaron, que se pudiera publicar, y la del propio Departamento de Filosofía y del doctorado, que financiaron la publicación. Y entonces, la sesión consistió en un día entero, en el que yo tuve la primera conferencia de apertura para explicar en qué sentido entiendo yo la fenomenología de Ortega, no como una estricta observancia, como malignamente dice Jesús, estricta observancia, absolutamente nada, porque no se puede comparar el texto de Ortega, maravillosamente escrito, que es una verdadera delicia, como ha dicho, con los textos absolutamente horrorosos de Husserl. Y además muchos mal escritos.
las ideas para una fenomenología pura, el primer libro de Husserl, la verdad está horrorosamente mal escrito y tiene a veces párrafos que son tan enrevesados, pero por mal escrito, no porque sean ideas difíciles, que a veces ni siquiera puedes saber cuál es la idea, porque es que está mal escrito, ¿no? Y otros, pues está todavía peor. Es decir, yo jamás compararía a Ortega en este sentido con Husserl. Y en otras cosas tampoco. Pero lo que pasa que, y esto Pepe, pues por fin le hemos convencido, ¿no? Que el meterle a Ortega en el campo de la fenomenología primero sirve para captar con toda precisión esas líneas de sistematicidad. Como sirve lo mismo pues con otros autores, yo con Hannah Arendt. Si a Hannah Arendt se la lee desde la fenomenología, se capta mucho mejor el campo temático global de esa filosofía. De eso se trata. Y dentro de eso, pues si uno lee, por ejemplo, yo cuando fui a Santiago en 1972 y me tocó dar teoría del conocimiento en el 75 o el 76, que ahí es donde le tenía a Daniel Rodríguez Rial, que escribe aquí un magnífico artículo sobre la evidencia, pues entonces yo ya había leído algo de Ortega, porque para mí Ortega fue una buena suerte encontrarme con Ortega, porque a mi generación Ortega estaba absolutamente olvidado. Nadie de mi generación leía a Ortega, absolutamente nadie. No digamos Sabater, que es de mi generación, es un año mayor que más joven que yo. Sabater no puede decir que Ortega era su libro de cabecera. Esto es absolutamente falso. De ninguno de nuestra generación era el libro de cabecera Ortega, absolutamente de ninguno. En la universidad no se citaba Ortega para nada. Pero yo tuve una suerte, que precisamente haciendo mi tesis doctoral, topé con la objeción que Ortega hacía a Husserl, a las meditaciones cartesianas de Husserl, a través de Lain Entrago. Y Lain Entrago escribe un libro, Teoría y Realidad del Otro, donde dedica apartado entero a exponer y comentar la objeción de Ortega a Husserl, en meditaciones cartesianas. Y entonces, por ese motivo, pues me interesé por Ortega, no por otra cosa, aunque también tengo que decir que había hecho la asignatura de doctorado que teníamos que hacer entonces, precisamente sobre el Quijote en Unamuno y en Ortega. Pero claro, eso lees el libro, haces un trabajito con Cimadevilla, el profesor que hablaba filosofía española en la Complutense, murió hace unos años, y los hijos hicieron una paginita web muy bonita de Cimadevilla. Y Cimadevilla, como era profesor, no sé qué categoría tenía, no era, porque ayudantes no había, y agregados tampoco había, agregados eran ya con oposición, encargado de curso, me parece que era encargado de curso. Y entonces daba, además de filosofía española, como encargado de curso, porque no tenía categoría la filosofía española jamás, y daba filosofía española para extranjeros. Y entonces esta asignatura pues, la copiamos muchos para la asignatura de doctorado. Y ahí, como pues, era para extranjeros, pues él hacía lo que quería y nos decía que no fuéramos a clase. Y entonces hacíamos un trabajo y ya está, ¿no? Haces el trabajo, lees los dos libros, haces el trabajo a mano, no hay fotocopias, porque no existían fotocopiadoras, y lo entregas y lo pierdes. Y eso me pasó a mí. Entonces no tengo ni la más remota idea de aquel trabajo, ¿no? Porque estoy hablando del año 67. Entonces, yo había tenido ese contacto, pero para mí había desaparecido totalmente de acuerdo con mi propia generación. Y tuve la suerte de que era el compañero, amigo de Farías, de Víctor Farías, y Farías iba el año 70, Allende le llama para asesor y vende su biblioteca. Yo le compro las obras completas de Ortega por 60 marcos. Para mí aquello sí fue una buena suerte, porque lo primero que hice fue leer El hombre y la gente en el tomo 7º de las obras completas de Ortega. Y lo que yo descubrí ahí fue impresionante. Que ese libro, todas las líneas de ese libro son de fenomenología pura. Pura. Y entonces yo a mis alumnos en Santiago les digo que si quieren
entender algo de fenomenología, lean ese libro, porque ese libro es una introducción magnífica a este continente que Ortega lo había descubierto en 1912, 11, 12, 13. ¿Bien? Por eso para mí fue una gran suerte esa situación. Pero claro, cuando llego a España, pues esto era absolutamente una sandez. O sea, aquí nadie se veía en absoluto esa relación, ¿no? Entonces, ya desde entonces, pues sí, seguí trabajando en esto y aprendiendo muchísimas cosas, porque al principio no fue más que una primera intuición. Pero cuando yo digo que la fenomenología es el continente en el que se desenvuelve Ortega, si uno lee El hombre y la gente, ve que lo primero que se hace pues, es analizar el mundo en torno. Y entonces Ortega ahí pues, explica las leyes del mundo. ¿Pero qué son las leyes del mundo? Pues cómo se nos presenta el mundo. Y esto lo puede hacer Ortega, lo puede hacer Husserl, lo puede hacer Merleau-Ponty, lo puede hacer cualquiera que quiera hacer fenomenología. Pero tiene que ser riguroso con la aparición, ¿no? Bueno, ese fue un poco el punto de partida. Entonces explico aquí en qué sentido entiendo esa fenomenología y que además, como más INRI, pues tiene una ventaja inmensa que metiéndole a Ortega en el campo, pues estando en el campo de la fenomenología, con toda razón además y con todo derecho, pues aparecerán las bibliografías de filología o de fenomenología, y eso no es nada desdeñable, no es ninguna tontería. En concreto, en el diccionario de estética, fenomenológica, pues está Ortega, justamente por eso, y me costó meterlo, porque por malas ideas alguno quería quitarlo. Este Lembre lo quería quitar, porque el otro editor, Ray de Se, pues dijo, ¿cómo? Que no, por favor, si también lleva toda la vida con esto. Y está ahí, y es muy importante que esté. Y también está en la Enciclopedia de Fenomenología, pues tiene entrada hecha por García Gómez, porque García Gómez, aunque tiene una idea distinta a la mía, sin embargo, defiende, claro, que la fenomenología es fundamental para entender a Ortega. Estos son detalles, ¿no? Pero bueno. El libro luego, después de mi conferencia, pues están aquí todos mis amigos, unos dándome caña, otros dándome coba. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo más importante es las ideas. Y las ideas, si lo leéis, pues son muy bonitas. El texto de Pepe Lasaga, que es el primero, porque es el más cercano a mí, bueno, en edad ya no tengo alguno o no, también, mucho más joven que yo, claro, pero más, con el que más hemos discutido. Y Pepe pues se empeña, y hace muy bien, en mostrar la diferencia en la concepción de la subjetividad trascendental de Husserl y Ortega. Y ahí pone pues, que si en Ortega el sujeto está en un sitio, está en otro, bueno, son cosas muy similares, ¿no? Pero en el fondo, como es una conversación, la seguimos manteniendo y en buena lid y con la máximo cariño y máxima intensidad, sobre todo además porque hemos conseguido convencerlo bastante, como lo ha confesado en mí. Luego está el artículo de Jesús, que es muy bueno. Lo que pasa es que la parte más importante no está desarrollada, que es la que ha dicho aquí, sino que se remite a otros muchos textos que ha ido publicando en estos días, ¿no? Precisamente el otro día leía yo uno que escribe con Jorge Brioso sobre sobre la guerra y Meditaciones del Quijote, donde dan una interpretación muy bonita de Meditaciones del Quijote, con la que yo no estoy de acuerdo, porque le reprocho desde una metodología orteguiana. La conciencia histórica es absolutamente decisiva. Y la conciencia histórica es fundamental en la hermenéutica. Entonces, en Meditaciones del Quijote, y un defecto que le puedo echar también poner al libro de Pepe, a la interpretación de Meditaciones del Quijote. Meditaciones del Quijote es un libro del que Gauss dice, si leemos la primera, el prólogo y la meditación preliminar, por una parte, y luego la meditación primera, los publicamos aparte, pues serían dos libros perfectos independientes. Como que no tuvieran nada que ver uno con él. Y efectivamente, Iman Fox descubrió
que la meditación primera procedía de un contexto totalmente distinto, que era la explicación de la novelística Baroja, y cuando Unamuno publicó El sentimiento trágico de la vida, en que llama a Ortega y a otros muchos bachilleres carrascos, claro, decir eso es la máxima ofensa que se le puede decir a una persona como Ortega, que tenía entonces de 31 años, de 30 años, 31 ya, a punto de cumplir, y que estaba en el apogeo de la organización del Gerifante, ¿no? Me llaman así, Unamuno le dice el bachiller Carrasco, es decir, los individuos que le habéis hecho a Don Quijote volver a la aldea y lo habéis matado, porque Don Quijote vuelve a la aldea y muere. Y les llama eso, bachilleres carrascos, que os dedicáis a traducir. Así mismo, es decir, traducir, cultura con K. Entonces, aprovecha Ortega, que ya está en la fenomenología, y escribe el prólogo para el prólogo al lector y la meditación preliminar, cambia un párrafo de la meditación primera y junta los dos textos. Entonces, es muy difícil en ese contexto hacer una interpretación unitaria, muy difícil. Y bueno, pues es lo que hace Jesús en ese texto con Brioso, una interpretación preciosa, pero a mí me parece con poca conciencia histórica, y también Pepe aquí con poca conciencia histórica en este sentido, porque el conocer la historia de los textos en hermenéutica yo creo que es muy importante. Pero bueno, son opiniones, ¿eh? 5 minutitos. Bueno, pues el resto hay artículos muy buenos, el de César Moreno, que es el que sigue explicando 3 cuadros del vino, 3 textos de Ortega, los cuadros del vino, la estética en el tranvía y la meditación del marco. La meditación del marco es un texto impresionante de Ortega, que además al marido, no, creo que al hermano de la pareja de Borges, escribió todo un libro, que es el caso Ortega. Y el caso Ortega es todo un libro para ridiculizar que un autor pueda escribir sobre el marco de un cuadro. Y el artículo es impresionante, claro. Este señor no entendió absolutamente nada de lo que estaba allá, ¿no? Y luego, pues, viene el artículo de Noé, es el último, es un poco un magnífico resumen de su tesis, que es un poco lo que ha explicado aquí. Y yo recomiendo todos el de María Lida Molo, que es una chica italiana, argentina, que vive en Italia. Es un magnífico estudio sobre la filosofía de los tropos de Ortega, un artículo literariamente muy bien escrito, pero difícil de entender porque es complejo. El artículo de Juan Manuel Montfort sobre la rebelión de las masas, este artículo me interesa mucho porque comenta una frase de Ortega: el hombre masa es un hombre hecho de prisa, pero no hecho formado de prisa, sino que la prisa le constituye. Y entonces hace toda una exposición y la propuesta de Ortega contra esa característica del hombre masa de no tener tiempo, de estar siempre apurados, apresurados para todo, con lo cual no tienes proyecto, no puedes meditar, etc. Es un artículo muy interesante que además a mí me servía para reflexionar sobre la conferencia de ayer, que yo la seguí por internet, que estuvo muy interesante. También la necesidad que tenemos en este sentido. Yo soy internalista, pero también externalista, las dos cosas. Y hay que aprovechar las categorías de Ortega, como se hizo en parte ayer, pero yo diría con un poquito más sistematicidad. Las categorías de Ortega en la rebelión de las masas para pensar en la actualidad y ver cómo se aplican, en qué términos sí, en qué términos no. Lo mismo que con la democracia, porque claro, la democracia de la época de Ortega no tenía nada que ver con lo que es la democracia ahora. Y todo eso yo creo que lo tenemos que hacer viendo cómo pensaba Ortega y cómo tenemos que pensar ahora. Por ejemplo, Ortega pues nunca se enteró de qué era el estado de bienestar. Para él el estado de bienestar era beneficencia. Y lo dice una vez. Se están empeñando en hacer del estado un estado de beneficencia. Claro, beneficencia era lo que ahora llamamos, bueno, ya se llamaba entonces, estado de bienestar, pero él no terminó de entender eso.
porque venía de un mundo en el que aún no existía el estado de bienestar generalizado. Entonces, todas estas cosas hay que traerlas al presente y pensar en ese sentido como Ortega, ¿no? Pues son el artículo de Rafa Lorenzo, que se ve la actualidad de Ortega, comenta una cosa que no habíamos escrito sobre eso, la utilización de textos de Ortega que está haciendo Harman en la estética y que está teniendo un éxito inmenso. Desde el texto de Ortega, del ensayo de estética, manera de prólogo, Rafael Lorenzo lo comenta en su artículo. Es decir, que realmente se ve la utilidad de Ortega en los diversos campos, incluido, por supuesto, la estética, que para Ortega, pues, desde el principio, además, fue una fuente de inspiración y no sería filosofía primera, como dice Harman, que es la estética. Yo más bien creo que es la metafísica de la vida humana, que es la antropología. Y con esto quiero terminar. El miedo a la palabra trascendental. El miedo a la palabra trascendental, claro, el que está acostumbrado a pensar en términos kantianos, le da pavor, porque es prácticamente el entendimiento agente de los árabes y el intelectus noeticos. Pues no, el sujeto trascendental husserliano es el sujeto de carne y hueso, cada uno de nosotros, y que además arranca desde la animalidad y que empieza con las urgencias de la animalidad, y ahí se genera la vida humana en toda su complejidad, porque ahí incide ahora la cultura, el control por los padres, por la madre, el lenguaje, etc. Eso es el sujeto trascendental. Y ese sujeto trascendental husserliano, yo no le veo ninguna diferencia con la realidad radical orteguiana. Absolutamente ninguna. Porque el yo, el sujeto trascendental no es el yo. El yo es un foco generado en el sujeto trascendental, porque el sujeto trascendental, la primera base es absolutamente pasiva. La de las urgencias, cuando hablo de urgencias, pues todo el mundo sabe a qué se refiere uno. No son del yo, precisamente. Ahora, el yo, en las urgencias, fijaros, la tesis de una amiga mía que ha trabajado en esto, ahora se va a publicar un trabajo suyo, justamente en el control de las urgencias empieza la personalidad, porque empieza la voluntad. Porque el niño desarrolla su voluntad ordenando los momentos de la comida y los momentos de la evacuación, con el pis y con la caca. Ahí empieza nada menos que el sujeto trascendental, tal como Husserl lo entiende. Y claro, yo creo que Ortega no estaría en desacuerdo con esta vida radical, porque eso es la vida radical, lo más radical. Y ahí es donde se asentará la vocación, etc. Por eso, y esto además no es de Husserl tardío, lo que pasa es que, claro, las publicaciones de Husserl fueron todo un desastre, las interpretaciones. Entonces, a partir de ese momento, pues todo venía desquiciado. Y eso, pues estoy totalmente de acuerdo en Ortega. Ortega habla de mundo vital, en público, antes que Husserl del mundo de la vida, en público. Que Husserl hablaba del mundo de la vida ya en 1919, pero Ortega hablaba en clase, pero no publicó nada. Mientras que Ortega, en el tema de nuestro tiempo, ya habla del mundo vital. ¿Sí? O sea que Ortega descubrió por su cuenta una cantidad de cosas. La comprensión del prójimo, que pone Ortega creo que es la expresión como fenómeno cósmico, es exactamente la misma que después pondrá Husserl en meditaciones cartesianas. Y en todos los textos, o en los textos de la intersubjetividad, eran inéditos. Ortega lo pone por su cuenta. Es decir, que tiene unas intuiciones de fenomenología extraordinarias. Y claro, pues yo creo que todo eso hay que aprovecharlo. Y hay que utilizarlo en la universidad, y hay que decirlo, y hay que explicarlo. Y cuando Ortega se equivoca, pues hay que también decirlo. Porque si se equivoca y somos capaces de decirlo, estaremos orientados a un pensamiento correcto respecto a eso. En meditaciones cartesianas o en meditación del Quijote hay muchas. Por ejemplo, imaginaros la burrada que dice Ortega: Grecia inventó el concepto.
Eso es una burrada como una casa de grande. Pues hay que decirlo. ¿Quién ha dicho? ¿Dónde he visto yo escrito que eso es una burrada de Ortega? Pues no lo he visto en ningún sitio. Y eso es una burrada, porque el concepto es una parte fundamental de la vida humana, y si Grecia inventó el concepto, pues quiere decir que antes no había vida humana. Claro. Oye, eso es una burrada. Y hay cosas de estas que justamente al decir el error te obliga a pensar bien qué es exactamente eso. Y esto es total. Solamente discutiendo los textos en concreto, pues avanzaremos en el pensamiento y podremos compararlo con otros autores y, bueno, pues, convertir a Ortega en un instrumento de nuestra filosofía que es extraordinaria, y yo creo que es, bueno, pues, parece una desfachatez el que presentamos de Ortega en la universidad, como hemos hecho pues, hasta el año 80 o hasta el año 90. A partir del 90 vamos recuperando, y yo creo que la situación actual no se puede comparar con lo que era hasta el 90, que me decía una persona del departamento: yo no sé qué ves en Ortega que tanto que lo lees. Bueno, pues eso. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Javier, Pepe, Jesús. Como veis, el diálogo es, en fin, profundo, intenso. Tenemos unos 15 minutos, a las 1:30 tenemos que, en fin, que estar ya fuera, porque cierran, ¿no? Y tienen que, obviamente, que cerrar. Pero bueno, tenemos unos 15 minutos, un poco menos, 12 minutos o así. Por si hay alguna cuestión, alguna pregunta, algún comentario, pues le damos la palabra, en primer lugar, a los asistentes. Ustedes mencionaban anteriormente conceptos como la historia contingente y la racionalidad. A mí en mi mente me ha surgido un tercer concepto, que es lo de la creencia humana del destino, que creemos que si salimos de esta puerta, por ejemplo, nuestro destino dice que no nos va a atropellar una bicicleta, porque a lo mejor aquí encontramos el amor a una persona, a una idea, a un libro. ¿Ustedes ven alguna relación entre estos tres conceptos, la historia contingente, la racionalidad y la precisión de la filosofía y la creencia del destino, o del amor fati, como decían los estoicos, por favor? O podemos recopilar, ¿no? Recopilamos un par de... Antonio también. Pues sí, yo quería decir, sobre tenemos de hace años con Pepe La Sala, vamos a ver, aquí hay una cuestión, habría que ver la vigencia de Ortega, distinguir entre las facultades de filosofía y la cultura política. Porque realmente hay que decir que a lo largo de todo, cuando empieza la transición, el periodo, digamos, del 77, 78, cuando se va elaborando la Constitución, Ortega es quitado continuamente. Es decir, hay una lectura de Ortega, en algunas ocasiones viene de España invertebrada, de su nueva política, en otros de qué hacemos con la restauración, en otros de qué tipo de liberalismo, el liberalismo, democracia, la democracia muy bolsa, las élites, las minorías, las masas, etc. El no es esto. O sea, está continuamente presente. Habría que, si se hiciera un estudio de los autores más citados, de los políticos anteriores, o de los pensadores más citados en aquellos debates, Ortega y Azaña son los que aparecen más. Desde luego no aparece de Romanones, no aparece de Maura, no aparece de Alcalá Zamora ni de lejos, o de Rus, o Jesús Robles a ese nivel. ¿Y por qué? Bueno, pues porque efectivamente al plantear lo que ellos vivieron en el 31 al 33, se vuelven a plantear las interrogantes cuando hay que hacer un nuevo texto constitucional. Y esto a mí me parece que lleva un asunto que debíamos nosotros considerar también. Y es que, claro, hay esta paradoja que no. ¿Y qué se hace con Marías? Yo creo que aquí tenéis una tarea también que pensar. ¿Por qué? Bueno, pues porque, claro, la paradoja no es pequeña. O sea, la paradoja es que el autor del título, que no se le permite volver a aquello, no hemos ganado una guerra para que un discípulo de José Ortega sea catedrático en esta casa, etc. Pero, sin embargo, tiene tal éxito como publicista que sus libros son muy leídos. Tanto historia de la filosofía sobre todo, pero después muchos escritos, ya cuando llega a la academia, pues la lengua, pues empieza
en la vanguardia en una época, el ABC después el país. O sea que quiero decir que ahí habría un tema que a su modo recoge y a su modo deforma la tradición de Ortega, pero también está ahí. Y esto conecta ya, sería terminar todo por lo de Jesús. Efectivamente, ahí hay un problema de los distintos rostros del liberalismo. Este es el problema que tiene la cosa. Los distintos rostros del liberalismo, por eso cuando teníamos el debate ayer, le decía esto a Paco Álvarez, claro, el liberalismo y identidad nacional, porque el tipo de liberalismo que ha surgido después, cierta fuerza, no solo ha sido el de Rawls, o sea, aquello de cuanto más palpitante el problema, más abstracta la reflexión, aunque el de Matute iba metiendo todo el tema de la sociedad americana en el liberalismo político. O sea, si usted quería después, como no sepa usted lo que ha pasado en Estados Unidos, no entiende usted lo que siempre habla. Pero bueno, la gente repetía eso. Pero no cabe duda que sí que ha habido una cosa ahí de los derechos individuales frente a los derechos colectivos, del peligro de la identidad, del peligro de la nación, del peligro de la tradición, del peligro de cualquier personalidad colectiva. Ayer mismo volvió a salir de alguna forma el tema de los sujetos individuales. Claro, es un Ortega, no es así. Ahí hay una tensión distinta, hay una tensión grande, porque claro, en él sí hay la idea de que de alguna forma pues él tiene que lograr, aunque lo diga ya trágicamente después cuando por Unamuno, ¿no? El problema de España, el mal de España, ha muerto el mal de España, o sea que en él ha estado continuamente presente, lo cual no quiere decir que no pueda estar, y ahí es donde sería interesante contrastar de cómo lo viven nosotros, cómo lo vive Aarón, cómo lo vive Popper cuando va allí, cómo lo vive Berlín, cómo lo vive, en fin, ahí sí, daría para muchísimo juego para dar fuerza y vida a Ortega. Bueno, pues tenemos nada, apenas 5 minutos. Si alguien quiere alguna cuestión breve también plantearla o la recogemos y intentamos responder de alguna manera. ¿Sí? Vale, pues Pepe. Bueno, la preguntita sobre el destino. Yo creo que si hacemos una matización a lo que dijo Javier sobre la racionalidad fuerte, en vez de hablar de racionalidad fuerte, hablamos de realidad. Lo que está ahí, sabemos que está porque la realidad nos garantiza que ahí está la casa. Yo llamar a eso racionalidad fuerte me parece un poco complicado, me parece más sencillo decir, bueno, la contingencia se dice de la historia, no del futuro. Por tanto, solo que la historia es pasado y la vida es futuro. Entonces, que no sabemos, que tú no sabes si te vas a encontrar a tu amor en esta habitación o te va a atropellar una bicicleta cuando salgas a la calle, evidentemente es una contingencia. Exactamente eso, es contingencia. O sea, la contingencia es la indeterminación de nuestra propia existencia, de nuestra propia vida. Esa es la indeterminación. Y yo diría que, dado que somos realmente, ahí aciertan, dado que nuestra vida es contingente, inventamos el destino. El destino es, no hay religión, no hay cultura, incluidas las llamadas culturas del libro, bajo la forma de la providencia, que no hayan tematizado el problema de esa contingencia del mañana bajo la forma de destino. Providencia, en el sentido, digamos, que es la solución que da el cristianismo, o el destino trágico del mundo griego, ¿no? Del mundo griego y romano, ¿no? Pero en ese sentido, contingencia, destino y racionalidad, diría Ortega, es el pobre instrumento que tiene el hombre para orientarse en su vida. O sea, que en eso podríamos estar todos de acuerdo, ¿no? O sea que, una contesta de tema. No, yo incluso digo una cosa, que es que incluso cuando pensamos, la potencia de la contingencia es tan fuerte, que incluso cuando pensamos que el pasado está escrito, el pasado no está escrito, el pasado se reescribe constantemente. Y precisamente el futuro está abierto porque el pasado está abierto. En fin, lo dejo ahí, daría para mucho, pero es así, decir que, claro que los hechos del pasado, en fin, aquello que decía Hannah Arendt, bueno, lo que no se puede discutir es que Alemania invadió Polonia, evidentemente no, pero las interpretaciones sobre por qué Alemania invade Polonia y cómo se reescribe la guerra mundial, teniendo en cuenta la perspectiva del este o la perspectiva de los países que no eran del este o desde los Estados Unidos y cómo constantemente se está reescribiendo el pasado, significa que el pasado
por lo menos una parte del pasado no está cerrada. Y tiene que ver, yo creo que con el futuro también. En fin, pero bueno, era por no. Bueno, pues casi que lo de Antonio, si le quiero decir algo rápido. No, que Antonio, porque Antonio, es que con Antonio hablo muchísimo. Bueno, entonces lo dejamos porque son y 26 y bueno, queremos respetar. Bueno, también disculpad a quienes nos siguen también online, que no le hemos, no le hemos podido prestar mucha atención. Pero bueno, nada, se queda grabado. Si hay alguna pregunta, alguna sugerencia, pues tomaremos nota si está por escrito algo. Y para la próxima, disculpadnos porque bueno, se nos ha echado el tiempo encima y queremos cumplir con el horario. Así que muchísimas gracias.